eh, saber que es la palabra de Dios y no es la palabra nuestra. Por eso, poco de dificultad, pero pudimos también poner unas diapositivas, ¿no? Para que ella pueda entender, comprender, y así pudimos predicar, ¿no? Y entendió el Evangelio. También podía estar muy contenta, ¿no? Porque ese momento se quedó, aunque ella adolece, ¿no? Muchas, como ya es mayor, ya de muchas enfermedades es que tiene, que no puede caminar, salir de su casa, así, pero Dios va a restaurar, así nosotros estamos también orando, y pudo entender el Evangelio, aunque ella congregaba anteriormente, creo, en una otra iglesia, pero Dios tuvo misericordia, ¿no? Pero no siempre el seminario se realiza fácil, ¿o no? Porque hubo mucha dificultad para hacer ese seminario. De primero, mi esposa se enfermó, teníamos que ir con mi esposa, así acompañando, y una hermana más, así para compartirle. Entonces, justo un día anterior se enfermó ella, pero Dios trabajó también, ¿no? Justo ese día también que teníamos que compartir, ya estaba un poco bien, ya así fuimos, porque teníamos la susceptibilidad también, ¿no? Sus familiares, así. Y así Dios trabajó, ¿no? Aunque no fuimos a la hora también, hubo retrasos, así siempre. Cualquier cosa se presenta para cuando uno tiene que predicar y avanzar. Pero yo lo que recuerdo en seminario por zona y así seminario por hogar, cuando se trata de compartir el Evangelio, Dios abre de una y otra manera. Siempre Dios trabaja. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Siempre Dios está pidiendo, orando a Él, y a todas las cosas, aunque con dificultad, siempre quiere que Dios le miremos a Él, que Él puede hacer y no nosotros, ¿no? Porque si nosotros queremos hacer nuestra obra, entonces va a salir muy difícil, ¿no? Pero así pudimos ver todo eso, y así también. ¿Y algún hermano, hermana, quiere compartir su testimonio esta noche? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Y yo puedo agradecer a Dios, ¿no? Solamente por su gracia puedo llegar nuevamente, ¿no? Como que este tiempo yo no estaba bajando, ¿no? Y yo tenía un peso, ¿no? Pero como que Dios este tiempo trabajó bastante en mi familia, en mi hogar, ¿no? Y podía estar muy agradecido a Dios por estar dentro del Evangelio, porque aun cuando yo recibo mucha gracia, ¿no? Siempre este tiempo también viajando yo me pasaba, ¿no? Y yo esa gracia hallaba, ¿no? Para compartir la palabra. Allá en mi pueblo también, ¿no? En mes de agosto, ¿no? Estamos en mes de agosto. Viajé a trabajar allá y compartí, ¿no? A mis paisanos, ¿no? Una hermana vecina sabadista y no era salva. Yo le prediqué la palabra a entre dos, entonces los dos, su hija más recibieron, ¿no? Se llama Victoria, viuda de Villalobos, y su hija también. Entonces yo me ponía tan feliz, ¿no? Aun cuando yo casi no salí, ¿no? En agosto era desfile en mi pueblo, yo estaba trabajando sin salir, y después del desfile yo hablaba, ¿no? Con esas personas. Yo me sentía muy feliz, volviendo también, ¿no? Y también esta anterior semana fui a su terreno de mi hija Mary. Ella vive en Argentina, ¿no? Yo estoy a cargo de su casita allá lejitos, en Retamas, en zonas Retamas, ¿no? También mi hijo sí hizo estafar su auto y me dijo, mi yerna me había llamado harto, ¿no?
Así, entonces mi hijo me llamó de Chile. Me dijo que el auto dice que está parado en la plaza, el auto, así vayan a encontrar, así. Y yo, ¿cómo desde tan lejos voy? Casi media hora más debe ser, ¿no? El viaje. Entonces estaba yo en una reunión. Me vine, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir. A ver, para decir que he ido así. Pero llegué a Cruz y Villadela, entonces a un librecambista yo entré, ¿no? Es de mi cuñada, su hermanastra. También ahí me quedé charlando, ¿no? Nos conocemos, empecé a hablar con ella del Evangelio. Parece que ella se ha hecho asaltar, ¿no? Y entonces estaba ella triste, ¿no? Pero ella es bien alegre. Empezamos a hablar así, y con una de sus visitas más en su librecambista, en su tienda, ¿no? Yo le empecé a hablar del Evangelio igual. Entonces hablamos así, ellos muy atentamente. Sé que ella estaba preocupada porque tampoco me comentó, ¿no? Que le asaltaron, ¿no? Su cuello estaba todo moreteado, ¿no? Entonces sé que le han asaltado. Yo le hablé así, a su visita más, ¿no? Y ahí hablamos y recibieron la salvación, ¿no? Yo me sentía feliz. Yo no vine a buscar el auto ni a encontrar el auto, decía, ¿no? Dios me llamó para que venga rápido a ese lugar y para que comparta la palabra, decía yo dentro de mí, ¿no? Esa gracia también hallé yo, ¿no? Entonces yo me sentía muy feliz. Casi 1 hora y media hablamos. Ellos estaban muy felices, entendieron la palabra. Así que así este tiempo, ¿no? Yo hallé mucha gracia en todo, ¿no? Materialmente, así, todo. Y de mí, ¿qué sale? Solamente mi queja me sale, ¿no? Que esto, que lo otro, así. Como que a veces no hay tiempo para bajar aquí también, así me llaman. Ya último ya no me llamaban, ¿no? Saben que yo no voy a bajar, así no tengo tiempo, así. Entonces yo me sentía un poco mal, ¿no? Entonces, estando dentro del Evangelio, ¿cómo uno está viviendo? Dice, ¿no? En la palabra, no vivan según la carne. Si vives según la carne es muerte, dice, ¿no? Esta mañana también en hora piadosa escuchaba, ¿no? Entonces, vivir según el Espíritu es vida y paz, así. Decía, ¿no? Yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo siendo cristiana, siendo salva estoy viviendo? Decía, ¿no? Aquel tiempo también me llamaban, ¿no? Para una invitación llegaba, ¿no? Para empresarios así. De mí que salía mi queja, ¿no? ¿Quién dice que soy empresaria así? Yo me renegaba harto, ¿no? ¿Cómo a mí? Yo no tengo ¿qué restaurante? Sí que tengo, ¿qué restaurante tengo así? Me he enojado así dentro de mí, ¿no? ¿Quién dijo que tengo restaurante? Sí, antes tenía una pensioncita como puesto de comida. Y eso nomás tenía, pero hace 3 años dejé de trabajar así. Así mi queja me salía, ¿no? Y yo, ¿qué estoy haciendo? Así también, ¿voy o no voy así? Invitación me da, yo me recibí también, ¿no? ¿Voy o no voy así? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo que no tengo ni trabajo, ¿qué empresaria? Así mi queja me salía grave así. Yo a mi hija le llamé, ¿no? Argentina. ¿Qué hago así? Pero mami, no es obligatorio tampoco, si no vas no pasa nada así. Ella que está tan metido dentro del Evangelio, así me decían. Llamé a mi hijo Wilton a Chile, él trabaja en Chile. Me dijo, dice que soy empresaria, así. Vos también aquel tiempo eras empresario, pero así, nos ha estafado tanta plata, así. En el país de Aymon, así le hablo a él, ¿no? ¿Quién te está diciendo empresaria? O sea, vos, Dios te está diciendo, no la evangelista, ni el pastor, ni la iglesia. Dios te ha dicho empresaria, eres empresaria, mami, vaya a esa reunión, a esa invitación, así. Él que está alejado de la iglesia me empujaba a mí, ¿no? ¿Qué hago? Mira a mi hijo, eso, ¿qué? Amén, decía yo. ¿Cómo no vas a ser empresaria vos? Dios te ha visto todo así. Pero hijo, yo no tengo trabajo, ¿qué hago así? Anda, mami. Emma también va a ir así. Mi esposa también va a ir, así me dijo, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Ellos me están diciendo, mi hija ni siquiera me ha dicho nada, la Mary, que mi Wilton está alejado del Evangelio por el trabajo, ¿no? Por esa empresa que nos hemos hecho engañar, ¿no? Y yo eso recordaba
¿por qué él me podía decir así? Entonces, Dios te ha dicho que eres empresario, tienes que ir así. Bueno, ya, bajé yo aquí a ayudar así. Entonces, así me miraban las hermanas, ya, qué bien has bajado. Así, así pues, soy empresaria, no ve, así. Todavía yo bien altanera, ¿no? Soy empresaria, ¿por qué me están haciendo picar cebolla? Así todavía, mi queja me salía, ¿no? Entonces fui, ¿no? Entonces, tú eres empresaria, tienes una inversión, mami. ¿Cómo vas a negar eso? Incluso me decía mi hijo. Y yo me daba cuenta, sí, verdad. Aunque no estoy trabajando, Dios no me hace faltar para nada. La ofrenda decidida para la iglesia, yo, poquito me falta, ¿no? Y allá voy a completar. Aun cuando no habrá decidido en el volante que nos ha pasado, pero no sé, yo no me recuerdo esa vez, ese de al día 100 bolivianos que era, esa también por junto ya yo entregué, ¿no? Entonces, y no sé, de cómo yo lo tengo ese, no, yo no decidí nada, hasta ahora lo manejo en mi Biblia, pero sé que he escuchado, cada hermano nos toca $4,000, también me permitió y no me hace faltar, que yo me estoy quejando, decía dentro de mí. También decía Dios, toda gracia yo, aunque 3 años que no trabajo, no me hace faltar. ¿Y que por qué esta queja me sale así, no? Podía estar tan agradecido a Dios yo. Mis hijos están dentro del Evangelio, yo también así, nos permite, ¿no? Entonces, ¿qué podía yo hacer? Agradecer a Dios, ¿no? Y yo siempre, mi hijo me decía, ¿no? Aun cuando vos no serás empresaria, pero tus nietos, tus hijos van a ser un día, pero eres empresaria así, vaya así, ¿no? Entonces me puse yo muy feliz, ¿no? Si mi hijo que está alejado me está diciendo, amén, mi hijo es mi hijo, así. Yo muy feliz me sentía, ¿no? Y este tiempo también podía estar muy agradecido, ¿no? Por estar dentro del Evangelio, por tenerme tan sana, aun cuando este cuerpo duele, a veces me enfermo, pero Dios me tiene aquí. Dios está conmigo, Dios está con cada uno de nosotros, cuidándonos de día y de noche. Solo por su gracia podemos despertar y estamos vivos cada día. Podemos respirar su aliento, su oxígeno cada día. Y podía estar tan feliz. Y también por bajar hoy, por su gracia puedo bajar, ¿no? Así, solamente eso quería decir, hermanos. Gracias. Gracias, hermana. Dios trabaja de diferentes formas, ¿no? Yo también escuchaba, ¿no? De un pastor, decía, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos es para el Evangelio, así. Si nosotros vestimos alguna ropa, tenemos, o sea, todo tiene que ser para el Evangelio, así. Ese es el secreto, decía ese pastor. ¿Y alguien más quiere compartir? Buenas noches, hermanos. Bueno, Dios me da la gracia todavía, ¿no? De poder compartir. Mucho tiempo ya no he podido testificar, ¿no? Y a veces el corazón se queda así en ese lugar, ¿no? Y quería compartirles que Dios ha trabajado, ¿no? El domingo escuchando también la palabra, como en Génesis, ¿no? Dios nos hablaba en el Génesis 41, versículo 38. Esta palabra me llegaba, ¿no? Y dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dice, ¿no? Entonces, leyendo, ¿no? Todo lo que José, desde que sus hermanos han hecho un complot contra él, ¿no? Cómo Dios le dirigía, cómo Dios le llevaba por cada situación que él estaba, ¿no? Y Dios le sacaba y también todos veían, ¿no? En él quién moraba, quién estaba en su vida, ¿no? Y se daban cuenta, hasta Faraón, ¿no? Se había dado cuenta que el Espíritu de Dios estaba con José. Entonces, tan hermoso, ¿no? Como
nosotros también siendo hijos de Dios, habiendo sido redimidos, ¿no?, por la sangre de Cristo, también nosotros tenemos ese mismo espíritu, ¿no?, ese espíritu de poder que tiene nuestro Padre y nos ha dejado, ¿no?, a través de Jesucristo. Y escuchando también el seminario por hogar, también Dios me permitía, ¿no?, porque en un principio yo decía, bueno, voy a compartir con mis hijos si me quieren escuchar, mi esposo, aunque sea un poquito, ¿no?, aunque ellos muchas veces me dicen, pues no, pero el evangelio nosotros ya hemos escuchado, me dicen cada vez que había, ¿no?, ellos no querían escuchar, pero, o me decían así, entonces yo decía, bueno, pues entonces, aunque a mi perrita voy a predicar, ¿no? El pastor dice así, ¿no?, a sus mascotas, aunque sea prediquen. Entonces, yo también tenía otra solución, ¿no?, según yo voy a predicar entonces a mi vecina, a mis sobrinas, así, y así también Dios me llevaba un poquito, ¿no?, así a compartir, claro que no como seminario, pero viendo, ¿no?, hace 2 semanas pasadas, mi hermana hacía, ¿no?, el seminario por hogar, y como en la casa de mi madre tienen un saloncito justamente para cultos, y ella con programa había preparado, ¿no?, todo, con himno, con testimonio, un presentador, todo tenía ella, ¿no?, y ella era la que compartía bien, así como un seminario, pues ella preparó y invitó a sus amigas, invitó a la familia, así. Entonces estaba muy hermoso, ¿no?, el seminario, yo tenía mucha esperanza por eso, ¿no?, y dije, Dios también me puede dar ese tiempo así. Sí, ahora te toca predicar a ti, me dijo, ¿no?, la próxima vas a preparar así con programa, me dijo, ¿no?, ¿quién va a ser el presentador? Tienes que escoger, así me dijo, ¿no?, tienes que poner. Entonces yo también así, ya bien decidida, ¿no?, en mi corazón, contagiada por ese espíritu, ¿no?, por esa esperanza. Entonces yo también en mi casa llegaba y le decía a mi esposo, ¿no?, ahora sí ha llegado gran bendición, vamos a hacer seminario. Ah, sí, ¿quién va a venir? Me dijo, ¿no? Nada, yo voy a compartir, le dije, Dios va a hablar a través de mí. Ay, no sé, pero ya nosotros ya hemos escuchado, ¿cómo vas a compartir con nosotros? Mi esposo, sí, ¿no? No, solamente con toda tu familia va a venir, le dije. ¿Qué? ¿No? Todos van a venir, le dije yo. Entonces, no, ¿qué estás hablando? ¿Cómo van a ver? Vas a ver todos, ha llegado gran bendición, le dije, esas son las buenas nuevas para tu familia. Vas a ver qué felices ellos van a estar, le dije, ¿no? Entonces, alguna vez había compartido con su familia, pero no así, ¿no?, todo el evangelio. Entonces, el fin de semana llegaba, ¿no?, toda su familia llegó. Y era igual así con programa, ¿no?, muy, muy lindo estaba. Y escucharon todos, ¿no?, y agradecía a Dios porque aún lo que yo no creo, pues Dios ya ha hecho, ¿no?, ya ha preparado para nosotros. Aún nosotros pensamos, no se puede, o no quieren, o no me van a escuchar bien. No, yo pensaba solo chiquitito, pero Dios ya había preparado grande, ¿no?, toda la familia. Entonces, estaba muy agradecida a Dios porque se fueron muy contentos, ¿no?, al menos uno de mis cuñados que él nunca ni siquiera sabe querer ni agarrar la Biblia ni nada, y él estaba bien, como bien contento, ¿no?, y leía los versículos y así, y abría su corazón, ¿no?, hasta sus ojos cambiaba su mirada. Agradecía tanto a Dios, ¿no?, porque Dios está trabajando también en mi familia. Eso quería compartir, gracias. Gracias. Bueno, en esta noche tenemos la presentación del coro Nueva Alegría. Ellos van a interpretar dos alabanzas, el himno 107, Inescrutables riquezas, y el himno 139, Mi Nueva Alegría. Vamos a recibir con fuertes aplausos a los coro Nueva Alegría. Adelante, hermanos.
Jesús mi alma salvó, mi alegría es, mi nueva alegría, mi nueva alegría, el Señor que me salvó, mi alegría es, por desconocimiento de tu verdad, vanamente yo vivía, las buenas nuevas recibí, su alegría soy, mi nueva alegría, mi nueva alegría, el Señor que me salvó, mi alegría es, aunque pase burlas, aunque pase aflicción, Jesús me protege, mi alegría es, Jesús cerca está, tengo algo que hacer, buenas nuevas yo daré, mi alegría es, mi nueva alegría, mi nueva alegría, el Señor que me salvó, mi alegría es. Un aplauso más para los hermanos, para el coro Nueva Alegría. A continuación tenemos el video de la Universidad de Corea, las caseras de la universidad que la misión, ¿no? Tienen diferentes caseras. Y nuestros hijos también, ¿no? Van a ir allá. Adelante con el video. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 산
pastor está. Bueno, vamos a un poco explicar. Está bien. Esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios a través del evangelista Rubén Huanca. Adelante, evangelista. Bien, hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermanas, hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir esta noche. Busquemos. Busquemos en el libro de Números. Números capítulo 21. Libro de Números capítulo 21. Desde el versículo 4 voy a leer. ¿Lo tienen? Ya. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta versículo 9 hemos leído. Y también para el campamento ya falta muy poco tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes también así esperan o falta mucho para ustedes? Poco, ya casi nada ya. Estamos agosto no se cuenta, septiembre y octubre. Noviembre, fiestas, vacaciones, fiesta de Todos Santos, no se cuenta. Diciembre ya mucha gente está ocupado. Ya enero ya llega el campamento. Como 2 meses o 3 meses tenemos para avanzar también. Y también cuando me toca compartir, una semana tengo para meditar, para pensar. Pero desde lunes ya no tanto así. Ya desde martes. Pero ¿qué pasa? No se forma un corazón. Ya tengo que preparar para el domingo. Así estaba estos días, cuando pastor estaba en Corea. Pero no se forma. No hay un tema definido. ¿Qué pasa? Pasa martes, pasa miércoles, pasa jueves. Ya un poquito más presionado ya. Pasa viernes,
sábado, recién, uy, mañana me toca compartir. Entonces, Pastor Daniel también esa parte nos hablaba, ¿no? Los predicadores somos como garzones, dice. Como nuestra profesión es como gastronomía. Entonces, ¿qué hace un gastrónomo? Prepara todo, ¿no? Para el menú, todo prepara. Y luego, ese menú que estaba en el papel, luego puede ejecutarlo y así sale una rica comida. Entonces, así deben ser, pastor, nos hablaba. Pero en mi caso, último momento ya estaba formándose. Entonces, así parece que nadie siente que vamos a tener campamento. Último momento, ya faltando un mes, 2 meses, vamos a estar correteando, vamos a estar buscando empresas, auspiciadores. Así parece que va a suceder. Pero aún tenemos tiempo, ¿no? Para también los hermanos, ¿en qué pueden apoyar los hermanos? Por lo menos invitar, ¿no? a sus familiares desde ahora, preparar el corazón para poder participar, ahorrar entrada, pasaje, entonces va a ser fácil participar también del campamento, ¿no es así? Sí. Y este tiempo mi corazón miraba, ¿no? Mi corazón. Muchos hermanos, tal vez Rubén, ya años en la iglesia, así pueden pensar, pero mirando mi corazón yo veo mucha maldad, mucha envidia. Descubro que no hay corazón de Cristo. Así veo en mi corazón. Entonces siempre está acompañando ese corazón. Y escuchaba también, ¿no? La palabra, en nosotros solamente mora el mal, dice el mal. Por eso cuando yo no era salvo, no entendía mi corazón, yo no entendía por qué era yo tan malo y perverso, por qué era tan desobediente. No podía entenderme a mí mismo. Pero después de recibir la salvación, la Biblia me estaba respondiendo, ¿por qué tú eres malo? ¿Por qué no puede escuchar? ¿Por qué no puede obedecer? Pero antes no había una respuesta. Mi madre también desde niño nos llevaba, ¿no? A nosotros, a mí y a uno de mis hermanos, aún no viene, ¿no? A la iglesia, a él 2. 2 éramos súper fregados. Siempre estábamos causando problemas y culpando a los demás. Así, culpando a los demás. Cuando es así, 2 hermanitos, ya no suena esa palabra a los demás, ¿no? Pero en mi caso, como somos 13 hermanos, entonces culpábamos a mi otra hermana, a mi otro hermano, a mis otros hermanos. Nosotros salíamos libres de la culpa. Así éramos. Yo no robé. Mi madre iba a las ferias, iba a la feria. Antes no hay pan, ¿no? En el pueblo, entonces solamente había ferias, ciertas fechas. Entonces esta feria había todos los jueves. Entonces mi madre desde mañana tempranito levantándose iba, ¿no? Para comprar abarrotes y algo de fruta y algo de pan, así. Entonces mi madre traía, aparte de pan normal, traía pan amarillo. Pan amarillo. Entonces ese pan me gustaba a mí, me agradaba. Entonces ella calculaba, ¿no? Como para una semana, tal día tantos panes vamos a comer, tal día también tantos panes. Y el resto, después de servirnos, después de partirnos, escondía, ¿no? Ella escondía, tenía un lugar donde esconder. Entonces yo, como siempre estaba teniendo hambre, nunca podía llenar mi estómago.
Entonces, yo secretamente miraba, ¿no?, a mi madre. ¿Dónde esconde pan mi mamá? ¿Dónde esconde? Entonces, había un cuarto, ella tenía un cuarto donde guardaba sus ropas nuevas, sus joyas, así, sus mantas. Y también guardaba todo lo que compraba. Ahí guardaba, en ese cuarto, era secreto ahí. Entonces, entrar a ese cuarto era como pecado, era. Si entras ahí, ya eres un ladrón. Entonces, temíamos, ¿no?, entrar a ese cuarto. Y también teníamos mucho miedo, no puedo entrar. Si entro a ese cuarto, ya mi madre ya nos guasqueaba, nos azotaba. Pero no sé de dónde en mi corazón se formaba fuerza para espiar, ¿no? ¿Dónde guarda? Entonces entró mi madre. Entonces yo de la ventana mirando, escondió ahí. Luego, pasando un tiempo, ya todos están ocupados, mis hermanas, mi madre también ya está ocupada. Entonces yo entrando como un pecado, si estuviera cometiendo un crimen, así era, entrar ahí, pero pisando esa norma de mi madre, botando ese miedo, entré. Entonces ahí estaba, por primera vez me acuerdo que temblaba de robar. ¿Cómo puedo robar? Pero una fuerza que no podía imaginarme, una fuerza, un corazón, me estaba empujando, roba, roba. Entonces ya encontré, ahí había escondido los panes y sus frutas. Entonces, no puedo robar. Me acuerdo, así era, primera vez. Pero una fuerza interna, gente está viendo, roba. Entonces, en ese momento, botando ese miedo, ya robé, ya saqué pan, saqué fruta, escondiendo, me escapé. Así ejecuté mi robo. Entonces, segunda vez, ya no era difícil de robar. Tercera vez, ya no era difícil. Prácticamente ya me convertí en un ladrón fino de la familia. Ya no era, normal era ya. Astuto. Y notablemente así estoy caminando, pero en mi mente, robar ya. Mi madre así va a estar ocupada. Veo que está ocupada, ya, directamente para robar. Entonces, eso no podía comprender. Y también en mi corazón muy rebelde, muy agresivo. ¿Por qué soy? Pero luego, ¿qué sucedía? Aunque así satisfacía mi deseo de robar, pero después llegaba una gran condenación. ¿Qué pasa? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser como mis hermanos tan buenos, tan nobles, tan obedientes? Pero yo... Y decidía en mi corazón, ya, tengo que cambiar este corazón. No me siento bien. Entonces poco a poco así yo era como una oveja negra de la familia. Poco a poco, ladrón, desobediente, rebelde. Estaba contento. Me salí con la mía así, ¿no? No le escuché a mi madre. Pero luego mi madre a otro, mi hermano mandaba y ese mi hermano fielmente obedecía. Y gran condenación me llegaba. ¿Por qué yo soy así? Voy a cambiar. Luego llegaba otra oportunidad para obedecer a mi madre. Otra vez algo estaba funcionando. Dile no. Desobedecelo. Otra vez. Así estaba saliendo de mi corazón. No podía comprender por qué era así. Pero la Biblia responde, ¿no? Responde a todo lo que nosotros somos. Vamos a buscar Romanos. Libro de Romanos, capítulo 7.
Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya no podía comprender yo por qué soy así tan perverso, tan malo, tan rebelde. Entonces mi madre, me acuerdo que un día escuché, ¿no?, de mi madre: ya no puedo más con Rubén. Así. Cuando yo escuché esa palabra de mi madre, me sentí como, ya me hizo a un lado, ya me ignoró, no, ya no cuenta conmigo para nada. Ya no puedo más con Rubén, así digo. Con dolor dijo eso, con gran dolor, como hubiera perdido la guerra mi madre. Perdió fuerza, perdió valor de ser madre para guiar a un hijo. Hasta ahí le hice llegar. Por eso mi madre con todo el dolor dijo: ya no puedo más ya con Rubén. Ahí yo sentí, mi madre ya ni quiere castigarme ya. Ya me soltó, me dejó totalmente. Entonces, llevando esa vida, uno piensa que puede ser feliz así, pero tampoco hay felicidad. ¿Por qué era así? ¿Ustedes quieren ser desobedientes, malos? No, ¿verdad? ¿Ustedes también así fueron? No creo, ¿no? Yo nomás era así, malo. Sufría también por ese corazón. No podía vencer. En vano decidía que tengo que cambiar, tengo que cambiar. Madre, ya voy a cambiar. Pero mi madre ya no confía. Entonces mi madre dijo: bien, te voy a llevar a la iglesia, entonces el pastor va a orar por ti. Entonces me llevaba a mí. Entonces yo también ya decidí cambiar. Entonces, vamos a la iglesia, mamá. Pero en llegar a la iglesia era como entrar a un juicio. Así. No, ¿cómo puedo entrar ahí? En la iglesia son buenos, personas buenas, ¿ah?, niños buenos, jóvenes buenos. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Prácticamente yo voy a contaminar la iglesia. Voy a desviar el corazón de los niños. En aquel tiempo yo niño, adolescente. Entonces no podía entender, era gran peso. ¿Será que se va a lograr mi cambio? ¿Será que mi madre va a lograr? Entonces mi madre, llegando ya como un corderito, me llevaba delante del pastor. Aquí traigo mi hijo. Pastor, por favor, háblamelo por favor. Óramelo por favor. Te entrego. Así me entregaba. Y el pastor también estaba orando, hablándome. Entonces yo, sí. En una de esas ya me dijo: ya tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Eso es lo que te falta. Entonces eso me daba vergüenza a mí. Porque adelante hay que salir y arrodillarse delante de toda la gente mayor, así. Arrodillarse un niño pecador. Ay, me daba miedo. Pero así mi madre intentaba, así va a cambiar. Entonces ese día yo oré: Señor, aunque no me acordaba todas las maldades, pero confesando mis pecados, Señor, te confieso todas mis maldades. Pastor, pero si lo que no me acuerdo, en ese momento solamente di, aunque hasta los pecados que no me acuerdo, eso también perdóname. Ahora sí, de todo corazón, verdaderamente. Pero en mi interior, alguien estaba diciendo: ¿qué estás hablando?
Pero mi propósito es cambiar, entonces va a funcionar. Por eso de todo corazón, Señor, perdóname todos mis pecados. Ya no quiero ser malo. Porque las lágrimas de mi madre ya no quería ver ya. No quiero ser malo, ya no quiero hacer llorar más a mi mamá. Así estaba una fuerza surgiendo, pero otra voz también escuchó. ¿Qué estás diciendo? No va a cambiar. Aquí sí, pero llegando a la casa, volviendo, terminando el culto, nuevamente tú vas a hacer. Y así era. Aunque delante de los hermanos, delante del pastor, delante de Dios, diciendo, ya, ahora sí yo quiero cambiar. Ya terminaba el culto, me sentía hipócrita. No era yo. Estaba fingiendo ser obediente. Estaba fingiendo. Pero de mi corazón estaba fluyendo solamente. Voy a llegar a la casa, así. Voy a robar, voy a jugar, voy a patear la pelota. En aquel tiempo los pastores nos decían, domingo, lunes más, si es posible, no patee la pelota. Domingo especialmente. Si patea la pelota, ¿sabe qué significa eso? Estás pateando a Jesucristo. No, eso también es difícil para mí. Entonces, así, condiciones no podía cumplir. Muy complicado era. Muy complicado, muy difícil era ser una persona buena. Mi madre me estaba amenazando. Ayer ya te cambiaste, ya te convertiste en el culto domingo. Me estaba aguantando yo querer ser malo. Estaba aguantando que la maldad salga. Tengo que ser bueno, Mi madre estaba probando mi corazón. Ahora sí, vaya a traer agua. Una fuerza rebelde está saliendo. No. Sí, mamá. Pero hipócritamente. Lunes aguante. Martes aguantando. Miércoles ya. Otra vez ya. Otra vez soy pecador. Otra vez ya a mi madre ya desobedecí. Ya he quebrantado. Mi madre, otra vez domingo vamos a ir, no te preocupes. Otra vez domingo me estaba llevando al culto, a la iglesia. Y en esa vez ya escuché los mandamientos. Ya, mandamientos tienes que cumplir. Creo que no sabes los mandamientos, por eso tú no sabes qué hacer, qué cosas buenas hacer. Mandamientos. Primer mandamiento, no entendí. Segundo mandamiento, tampoco entendí. Tercer mandamiento, cuarto mandamiento y quinto mandamiento. Quinto mandamiento, ¿qué dice? Ama a tu madre, honra padre y madre, dice. Ese mandamiento me mató. Yo he quebrantado este mandamiento. Y pastor justo predicaba, los que no cumplen los mandamientos, directo al infierno irán. Ese día yo estaba entrando al infierno. ¿Por qué mi destino tuvo que ser así? Así era mi vida antes. Luego, pasando el tiempo ya, esa vida así tapé. Luego tienes que estudiar, estaba estudiando, procurando ser alguien. Pero también hasta en esa vida de estudio, fracasé. Dios me hizo fracasar. Entonces, una pregunta surgía, ¿no?, dentro de mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién tienes que ser? ¿Dónde es tu lugar de ti? No tienes espacio. No hay lugar para ti. Entonces, ¿para qué Dios me trajo aquí? ¿Para qué esta maldición contra mi padre? ¿Para qué me trajo mi madre, mi padre? ¿Por qué tanto así? Yo no debería existir. Así gran condenación había.
Pero tapando eso, la vida continúa, avanzando, avanzando. Cuando así estaba en esa condición, Dios había preparado, Dios había traído el Evangelio a Bolivia. Ahí cuando estaba en esa condición, nadie conoce. En el estudio, en el colegio, en la universidad, en la familia, nadie puede ver tu corazón cómo está. Pero estaba totalmente vacío, desordenado, desastre, sin esperanza. Cuando estaba en esa condición, el Evangelio puramente entró. Cuando escuché el Evangelio, por primera vez, aunque muchas veces había ido a la iglesia, pero la palabra era juicio para mí. La palabra era cuchillo y espada. Cada domingo me estaba matando, eres un maldito. Cada domingo me estaba enviando al infierno. Pero todo eso también era trabajo de Dios. Había estado preparando mi corazón para escuchar buena noticia. Amén. Por eso cuando escuché el Evangelio, fácilmente llegó a mi corazón. Cuando yo entendí que mis pecados habían sido perdonados, yo pregunté a Dios, o sea, para este maldito también, la sangre de Jesucristo salpicó también a este maldito, a este rebelde, a este pecador. ¡Wow! Ahí yo podía sentir que Dios no hace acepción de personas. Dios por igual, no importando quién seas, quién era, quién. La gente no sabe quién soy. Pero Dios sabía, Dios sabe. Pero a pesar de eso, Dios también, la sangre de Jesucristo había salpicado a este pecador. Había limpiado su pecado. Amén. Así yo recibí la salvación. No puedo creer que este pecador ahora sea justo. Este malvado, desobediente, rebelde, limpio. No puedo creer. Pero la palabra que estaba diciendo, solamente crea, solamente crea. Ese día es como si todos los problemas del pasado, presente, hasta los problemas del futuro, como si hubiera botado atrás ese día que entendí el Evangelio. Ustedes también, ¿verdad, hermanos? ¿O sigue cargando su pecado? Una paz interior, una paz que no se puede, en ese momento no se puede explicar. Solamente yo decía, no tengo pecado. Eso era el resultado de experimentar esa obra de Dios, ese perdón, el Evangelio, conocer la verdad, no tengo pecado, nada más. No podía más otra cosa que hablar. Ese día era como si yo hubiera sacado lotería. Encontré, verdaderamente había existido siervos, pastores salvos. Entonces una pregunta surgía dentro de mí. ¿Será que otras iglesias, otros pastores saben? Yo creo que sí, porque en aquel tiempo la iglesia era muy reducido, pequeño, al menos era en una casa. Pero ¿cómo es posible que esas iglesias grandes, mega iglesias? Yo fui, pero debe ser que yo no escuché esta predicación, esta verdad. Yo creo que debe estar predicando, pero yo no puse interés. Y eso era cierto, no me interesaba mucho la palabra. ¿Qué es lo que me interesaba cuando yo iba a otra iglesia? Cantar con la orquesta de adelante, bailar. Eso, pensé que con eso estoy agradando a Dios. Ahora vamos a compartir la palabra, ya aburrido, ya estaba esperando segundo turno, otra vez vamos a cantar, bailar, danzar, saltar. Hasta algunas veces nos hemos quedado segundo turno también, pensando que eso era la voluntad de Dios. Yo parece que danzando, bailando, cantando, aunque no sé eso, ¿no? Pero
me gozaba, entonces de corazón estoy sirviendo, así consideraba. Pero cuando llegaba la palabra, aburrido, vamos a darnos una vuelta y volvemos. Entonces yo pensaba, ¿será que esa iglesia no sabe esta verdad? ¿Cómo Dios puede permitir esta verdad tan grande acerca de la salvación, acerca del perdón, en una iglesia donde poquitos y bien serios? Y un pastor, en aquel tiempo yo no podía diferenciar coreano, japonés ni chino, solamente un pastor chino también ahí predicando. No puede ser. Yo creo que otras iglesias también tienen esa verdad. Entonces yo, para confirmar, participé otra vez. Pero algo menciona, ¿no? De Jesucristo nos salvó, menciona. Hasta ahí nomás, pero profundamente no habla. Bueno, debe ser que en otro domingo va a predicar. Otro domingo, otra vez fui a esa iglesia. No predica la verdad. Al menos ya vi, ya dijo, todos los que son pecadores pasen al frente, vamos a orar, van a confesar todos sus pecados y serán perdonados. Ya algo estaba incomodándome a mí, pero eso no, ya no conviene ya eso. Si ya nos perdonó, ya, ¿por qué salir ahí para pedir perdón? Entonces algo ya el Espíritu Santo ya me estaba haciendo diferenciar. Finalmente ya descubrí, son pecadores. Qué terrible. ¿Cómo tanta gente? O sea que ellos no saben la verdad. O sea que ellos no conocen lo que yo conozco. Me sentía como una chispa dentro de los pecadores. Una lucecita pequeña. No puede ser que iglesias tan grandes no tengan la salvación, la verdad. Wow. Así Dios poco a poco estaba atrapando, cautivando mi corazón. Y finalmente así, ellos verdaderamente predican la verdad. No hay otra verdad. ¿Esa experiencia pasaron también ustedes? ¿O no? ¿O falta? No siempre lo mismo, ¿no? Algunos también diferente manera. Pero ahí yo entendí, en este mundo hay la verdad, hay salvos, hay justos, pero tan poquitos. ¿O será que en otras iglesias son salvos? Pero finalmente me di cuenta, no hay. Así, nosotros somos muy benditos, hermanos. Benditos realmente. Ahí yo podía comprender todo de nuestra vida es eso nomás. Ese día que tú encontraste la salvación. Eso es todo. Y ahora, aunque el mundo ya termine, ya tú lograste lo que realmente tenías que lograr encontrar. Lograste. Pero qué pena, tanta gente. Otras cosas han logrado, pero menos la salvación. Wow, qué pena. Y así está, ¿no? Así está hasta ahora también. Por eso, hermanos, nosotros también, recuperando el corazón de Dios, el primer amor que habla en Apocalipsis, primer amor, ¿dónde te caíste? ¿Dónde dejaste tu corazón? Entonces vamos a predicar, ¿no, hermanos? El Evangelio. Estos días también yendo al hospital. En el hospital hay enfermos, ¿no? Enfermos. Entonces en el hospital debería fluir el amor al prójimo, ¿no es así? Pero no fluye, más bien fluye envidia. Todos están quitoneándose ser primer lugar. Nadie piensa en otro.
Y un día así estoy parado y un joven detrás de mí está, ¿no? Detrás está con todo el dolor. Le habían operado y creo que estaba infectándose. Entonces no aguantaba, le duele la cabeza horriblemente. Entonces nadie, todos quieren primero ser atendidos. Wow, eso es el mundo. Aparentemente fingimos ser buenos, pero ¿qué somos? ¿El hombre qué es? Malo es. Vamos a buscar Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Cómo dice? Todo hombre, ¿cómo es? Dice, mentiroso, falso. La Biblia conoce, Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Ante esta palabra nosotros, ¿quién puede decir yo soy bueno? Nadie. Después de recibir la salvación también ya bueno, Jesucristo solamente bueno. Todo hombre es mentiroso, dice, todo. No hay bueno ni aún uno. Todos son mentirosos. Por eso es nuestra condición. A ese hombre mentiroso, Jesucristo tuvo que perder su vida, tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre para limpiar, para perdonar todos nuestros pecados, a ese hombre mentiroso. No éramos dignos nosotros, pero por gracia, Dios desde los cielos mirando, miserable, ¿no? Su final es, al menos gentiles, su final es infierno directamente. Pero gracias a que los judíos, aunque para ellos maldición haber negado a Jesucristo, pero esa incredulidad, esa transgresión que cometieron los judíos, resultó bendición para nosotros. Bendición. Eso es la bendición más grande, haber nacido de nuevo. Estaba leyendo aquí en Éxodos, vamos a buscar Éxodos. Éxodos capítulo 9. Éxodos capítulo 9, versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aquí en Éxodo sale acerca de las 10 plagas. 10 plagas. ¿En tiempo de quién? En tiempo de Faraón. Entonces, primera plaga llegó. ¿Cuál era el propósito? Salvar al pueblo de Israel. Pero Faraón quiere soltar al pueblo de Israel. No quiere soltar. ¿Por qué? Son sus siervos. Viven de la fuerza de los israelitas, los egipcios. Entonces, si se van, ¿quién va a trabajar? Va a fracasar Egipto. Por eso no le conviene dejar a los israelitas. Al menos era superior al pueblo de Egipto en cantidad. Y buenas construcciones hicieron los israelitas para Egipto, para Faraón. Por eso no me conviene soltar. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere? Quiere salvar.
Entonces ya envió primera plaga, segunda plaga. Duro es el corazón de Faraón. No quiere soltar. No, no voy a dejar. Que venga. ¿Quién es Dios? Que venga. Tercera, cuarta, poco a poco, Faraón estaba quebrantado. Y aquí también, en el versículo que hemos leído, Dios cómo pelea con Faraón. Totalmente destruye Egipto. Jehová endureció el corazón de Faraón, dice Jehová. Capítulo 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Versículo 17. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Ya. Constantemente Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Qué es lo que podía ver? Dios aquí está peleando con un soberbio, Faraón. Para Dios pelear con Faraón no es problema. Pero Faraón piensa que puede vencer a Dios. Pero envió plagas, quebrantó, hasta su pueblo ya se dio cuenta. Su pueblo se dio cuenta. Faraón, mi Señor, ¿no sabes que ya estamos destruidos? Totalmente ya estamos quebrantados y todavía te ensoberbeces contra Jehová. Hasta sus siervos ya desconocían, mirando a Faraón. ¿Qué pasa? Pensé que en esta plaga que Dios envió iba a humillar, pero no quiere humillar. Entonces, de parte de Dios, quebrantar a Faraón para humillar el corazón, de parte de Dios, ¿fácil o difícil? Fácil es. Una plaga, dos plagas. Pero aquí sale en un punto, Faraón dijo ya, porque su pueblo también ya lloró, gritó, suplicó, por favor, ya deja ese pueblo, que vayan a servir a su Dios, ya estamos destruidos. Faraón, ¿qué dijo? Ya está bien, dijo. Entonces, Dios también, bueno, ya vi que se humilló, ¿no? Ya bajó su corazón, Faraón. Entonces, hasta ahí nomás. Pero Dios, ¿qué hace? Otra vez endurece el corazón hasta dejarlo totalmente fracasado, destruido. Eso me hacía pensar. Vamos a leer aquí, versículo 17, ¿no? Dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Ya está Dios advirtiendo, ¿no? Voy a hacer llover granizo con fuego. Nunca has visto. Pero Faraón, ¿cómo está? Mantiene su corazón duro. No voy a bajar. No voy a humillar. Está bien. Dios dijo, voy a hacer llover granizo con fuego. Versículo 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Ya Dios advirtió, ¿no? ¿Advirtió o no advirtió? Avisó, advirtió. Voy a hacer llover granizo. Nunca se ha visto en este mundo. Pero Faraón, ¿cómo se consuela? ¿Cómo va a hacer llover? Granizo conocemos, granizo normal. ¿Qué otro granizo? Con ese granizo que cada tiempo de lluvia cae,
¿Acaso los animales han muerto? ¿De dónde va a sacar otro granizo con fuego? ¿Quién estaba así endureciendo su corazón? Dios. Pero le dijo, ahora ve al campo, recoge tu ganado. Pero Faraón no escuchó. Versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ya, versículo 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ya finalmente, ¿destruyó o no destruyó Dios? Entonces, aquí se divide dos clases de siervos. Siervos de Faraón que tuvieron temor, dice la palabra de Jehová. Ellos hicieron huir sus criados y sus ganados, se salvaron. Pero otros siervos, igual que Faraón, no, ¿cuándo hemos visto ese granizo? No, déjalos. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo, y totalmente en el versículo 25 dice, Dios destruyó todo, dice. Entonces, ¿por qué murieron algunos siervos de Faraón? Y algunos también se salvaron. Dios ya advirtió, ¿no? Dios habló. Dios, antes de destruir, advierte, nos avisa. No camines ese camino, no te conviene. Mire, yo no quiero que vayan al infierno, todos quiero que sean salvos. Por eso Dios está esperando enviar a su Hijo Jesucristo para que todos reciban la salvación. Dios primeramente nos advierte, nos avisa, pero nosotros ignoramos, ¿no?, esa palabra. Entonces, sufrimos. Los siervos de Faraón murieron porque menospreciaron la palabra de Dios. Y los que se salvaron, aceptaron, creyeron. Igual, ¿quién en este tiempo también, quién va a ir al infierno y quién va a ir al cielo? Antes nosotros pensábamos, los malos van al infierno y los buenos al cielo. Es de antigua creencia eso. La Biblia no dice así. La Biblia dice, los de la fe van al reino de los cielos, los que creen el evangelio. ¿Y quién va al infierno? El que no cree. Creer, no creer. Para nuestra destrucción, para nuestra felicidad también, creer, no creer. Dos cosas nomás. Amén, hermanos. Hemos leído Números, capítulo 21. Libro de Números, capítulo 21, versículo 7. Versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ya Israel pecó, el pueblo de Israel pecó. Entonces, ¿cómo querían ser libres
¿cómo querían ser ellos libres de ese pecado? A Moisés le dicen, Moisés, ruega, dice, ruega a Jehová que quite estas serpientes, dice. ¿Así se perdona el pecado? Ruega, confiesa, arrepiéntete de todo corazón. Entonces aquí también el pueblo lo mismo quiere. Ruega, por favor. A nosotros tal vez no nos escucha, pero a ti te va a escuchar. Entonces Moisés también va ante Dios, ¿no? Para suplicar, porque mucho pueblo, familias enteras, murieron, ¿sí o no? Por las serpientes ardientes. ¿Quién puede salvar a quién? ¿Padre puede salvar a su esposa? ¿Madre puede salvar a su hija? Nadie puede salvar. En esa condición, mucho dolor. En cada hogar ya murió por el veneno de la serpiente, murió. En ese hogar otro ya murió. Familias enteras ya murieron ya. Un padre ya quiere salvar, ¿no? Que valientemente peleando con las serpientes. Todo muere, su esposa muerta, sus hijos muertos, sus hijas muertas. Ya por depresión, ya por soledad. No tiene sentido. Ah, yo también muero. Muere. Ruega por favor a Jehová. Pero Dios, ¿qué respondió a Moisés? Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ya Dios es misericordioso, ¿sí o no? Este versículo 8 es la salvación. Pero esa salvación no coincide con nuestra manera que pedimos. Nosotros, Israel, ¿qué es lo que pidió? Que quite estas serpientes. Entonces ya vamos a ser obedientes. Entonces ya vamos a servir a Dios. ¿Dice la verdad o dice mentira? Si quita las serpientes, ya vamos a cambiar. Pero Dios, así tú piensas. ¿Tú piensas que así puedes cambiar? ¿Tú te conoces a ti mismo? Ahora tú estás diciendo, sí, Señor, verdaderamente ya nos hemos arrepentido. Ya vamos a cambiar, ya nunca más. Así sale, nunca más. ¿Qué dice Dios? ¿Por qué sigues mintiendo? No te conoces. Aún no veo el verdadero arrepentimiento en tu corazón. Aún confías de que vas a cambiar si quito. No va a funcionar. Moisés, venga. Llamó a Moisés, le llevó. Ya, si no va a quitar otra manera. ¿Cuál, Señor? ¿Cómo va a solucionar, Señor? Moisés también quebrantado ya. Moisés también es humano, sentimental. Muchas familias, Señor, por favor, dé solución. No sea conforme al pueblo, está pidiendo que quites, aunque de otra manera, pero por favor. Moisés, venga, yo tengo la solución. Sí, Señor. Ponle sobre una asta una serpiente de bronce. ¿Qué sentido tiene eso, Señor? Solamente escúchame. Ponla sobre una asta, una serpiente de bronce. Y cualquiera que fuere mordido, mirar a ella, ¿cómo dice? Vivirá. Moisés también en ese momento, ¿qué pensaría? Señor, tú eres el poderoso, tú eres el Dios. Nos has salvado de manos de Faraón. ¿No te es difícil también quitar estas serpientes? ¿Por qué no procedes de esa manera?
levantando una serpiente, cualquiera que mirare, pero las serpientes siguen mordiendo, van a morir. Pero Moisés, siervo de Dios, Dios sabe lo que hace. Y con esa solución bajó al pueblo y le dijo, escúchenme, ya tengo la solución. ¿Cuál? ¿Cuándo va a quitar? Escúchenme. ¿Ven allá? Sí, ¿qué es? Una serpiente de bronce. ¿Qué es eso? ¿Qué con nosotros? Están muriendo. Cualquiera que fuere mordido, mirare, ¿qué va a suceder? Vivirá, dice. Vivirá. Increíble eso, no hay cómo de convencer. No hay cómo de entender eso. Por eso, Dios nunca va a trabajar tal como nosotros queremos. Señor, esto. Tiene otra manera de trabajar Dios. Tiene otra manera de salvar. ¿Qué es lo que Dios quería? Bota tu deseo. ¿Quieres vivir? Entonces vive. Mirando la serpiente de bronce, vivirá. ¿Qué sucedió? Algunos que fueron mordidos, de repente miraron y ¿qué pasó? Vamos a leer versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ya aquí, algunos que eran mordidos, de repente, ya. Si Dios dice así, entonces, eso es la verdad. Dios, ¿cuándo ha mentido? Dios no es mentiroso, Dios dice la verdad. Miremos. Mirando, ya automáticamente, aunque muchas serpientes están mordiendo, no hace efecto ya. Esa serpiente de bronce significa que todas las serpientes están muertos. El juicio ya pasó por esas serpientes, están muertos. Cuando creen la palabra de Dios, así como está colgado bronce, ya el juicio pasó, la muerte pasó. Entonces, estos que están mordiendo ahora, en este momento, están muertos entonces. Cuando ellos aceptaban la palabra de Dios, no morían. Pero el que no aceptaba la palabra de Dios, el que no creía, el que no quería votar su manera, entonces muere. Entonces, la vida de fe, ¿en qué consiste entonces? Constantemente esas serpientes ardientes, ¿qué serían en nuestra vida? Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra incredulidad, los deseos de la carne. Entonces nosotros, eso, quite Señor, ya, ni una maldad que salga de mí, yo quiero serte fiel. No hay ese tipo de cristiano. Dios solamente quiere, ya, ignórate a ti totalmente, ignórate. Tú ya no tengo esperanza. Mi madre había dicho, ya no puedo con Rubén, no puedo cambiarle. Dios dijo, no voy a cambiar tu ser. Yo lo que voy a cambiar es tu corazón. Yo ya cambié tu corazón. Ya perdoné tus pecados. Amén. Ya te cambié. No busques otra cosa. Aunque en esa condición rebelde, soberbio, pero mirando la palabra, camine. Mirando la palabra. Eso quería enseñar a Dios. Hermanos, vamos a caminar junto con la iglesia. Mirando la palabra. Esa serpiente de bronce simboliza Jesucristo crucificado. Esa serpiente de bronce simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Todos los que miraron, vive.
Todos los que viven guiado por la palabra es feliz. Todos los que creen la palabra tiene paz. Amén, hermanos. Faraón, puedo ver cómo Dios, cuando un corazón soberbio, hasta el último, hasta sus siervos, ya, Faraón, estamos destrozados. No, seguimos fuertes. ¿No sabes que todo Egipto ya está destruido? Sí, Señor. Ya, váyanse, llévenselo. Pero Dios dijo, no es suficiente. Falta. Otra vez endureció el corazón de Faraón, otra vez otras plagas más envió. Hasta que ya, como muerto, Faraón quede. No pueda hacer más. O sea, Dios así quiere destruir también nuestro corazón. Rebelde, contrario. Quiere encaminarnos. Mirando la palabra, mirando a Dios, camine. Serás feliz, vivirás. Amén. Sí, gracias hermanos. Hasta aquí, hoy vamos a compartir. Tengo anuncio antes de orar. Tengo anuncio. Ofrenda decidida, ¿no? Para la compra del terreno de la Iglesia de La Paz, que está ubicado, ese inmueble está ubicado cerca a la terminal de La Paz, en Avenida Chacaltaya y calle Constitución. Los hermanos podemos seguir avanzando, ¿no? Con la ofrenda, y el sobre específico para la ofrenda para el terreno es el verde, el limón, que está en el alfolí. También tenemos la 20ª convocatoria para nuevos seminaristas. Para esto también presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Más información también pueden recibir en oficina y también está publicado en página web, en Facebook de la Misión Buenas Nuevas Bolivia. Y tenemos seminario por hogar esta semana más, podemos compartir, ¿no? Cada miembro de la misión puede realizar seminario por hogar. Y después de realizar, informar cómo está avanzando y también centralizar en la oficina todos los datos de los nuevos participantes o algunos hermanos que no estaban conectados participando del seminario. Entonces, toda esa información, datos, puedan centralizar a la oficina. Y también tenemos convocatoria para voluntarios y ser parte del equipo de medios de comunicación en las áreas de radio, prensa TV, doblaje, traducción. Mayor información también pueden recibir de seminarista Jorge Salvatierra o en oficina. Convocatoria para formar maestros de la escuela dominical para los niños. Mayor información en oficina o con hermana Carmen Paredes directamente. También convocatoria para formar parte del coro Nueva Alegría. Mayor información en oficina o con hermana Silvia Duarte. Pueden acercarse a la hermana. ¿Qué requisitos que necesita para formar, para entrar también al coro Nueva Alegría? Convocatoria para ser parte del grupo musical de la iglesia. Aprende un instrumento musical. Mayor información con hermana Caterín Cuaquira. Invitamos al servicio dominical de la mañana, 10 a.m., el día domingo 25 de agosto, en el Salón Federación Sindical de Trabajadores Mineros, ubicados en la avenida 16 de Julio, frente a Broso, ¿no? Ya todos ya conocen, entonces ahí también vamos a tener
servicio dominical, normalmente. Servicio dominical unido, domingo 25 de agosto, a horas 7 p.m. en la iglesia Generación de Fuego, en la avenida Beltrán, número 2686, zona 16 de julio, sector autoventa, el Alto. Entonces, en la mañana vamos a tener servicio dominical, la iglesia normalmente en el Salón Los Mineros. Y en la noche vamos a tener servicio unido con la iglesia Generación de Fuego. Tenemos estudio bíblico con el pastor Oxo Park, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional. Los días martes a horas 19 y sábado a horas 18 por el canal Cristo TV. Todos los jueves a horas 19 tenemos la predicación dominical con pastor Oxo Park, transmisiones en vivo a través de Facebook y YouTube, en idioma aymara y quechua. Eso también es un privilegio. Todos los que tienen canal o TV cable pueden sintonizar, ¿no? Pueden pasar también esa información a sus familiares o a los que tienen. Y para terminar, yo voy a orar y luego de 2 en 2 vamos a orar y así vamos a terminar este servicio. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Esta noche también te agradecemos, Señor. Tu Hijo Jesucristo vino a este mundo para darnos la vida eterna. Eso es lo más valioso para Dios. Por eso hasta ahora nos permite aún la vida, el tiempo para que este evangelio llegue a muchas personas. Así como nosotros recibimos la salvación, muchas personas también están buscando dónde está la verdad. Padre, gracias por el seminario por hogar y aún falta algunos también recibiendo el corazón de Dios, recibiendo la guía de la iglesia, podemos realizar también seminario por hogar. Padre, bendice a cada familia esta parte. Así, Señor, oramos por la ofrenda para el terreno y también todas las necesidades pueda suplir, Señor. Guarde también nuestra salud, Padre. Algunos tal vez están delicados de salud. Guárdelos a ellos, usted, Señor. Gracias, Padre. Así esta noche, todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Terminamos. Entonces, de 2 en 2 vamos a orar y así.